ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que se fue del kirchnerismo o que el kirchnerismo se fue del kirchnerismo. Sergio, ¿cómo fue eso? ¿Qué tal? Buenas noches, primero que nada. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que me parece que no es un momento para revisar estas cuestiones. Obviamente me alejé del kirchnerismo, de ese kirchnerismo que milité de 34 años. Me parece que hoy nos está convocando la injusticia que estamos viviendo los argentinos. Me parece que esa injusticia convoca y hace que nuestra fuerza, nuestro espíritu esté enfocado en poder defender una injusticia como la que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué injusticia? Porque no me cabe ninguna duda que es una injusticia y es una persecución. Basta con... Yo sé que... Lo que pasa es que el tema judicial es muy complicado entenderlo. Y obviamente ni siquiera muchos abogados que no se abocan al derecho penal ni siquiera tampoco pueden entender. Pero cuando uno desmenuza cómo fueron sucediendo las cosas, si uno escucha lo que habló Cristina en el día de ayer o anteayer, y uno ve cómo se fueron dando la dinámica del juicio, que es lo que se llama el proceso, se da cuenta que estamos ante un hecho totalmente irregular. Primero, no es casualidad que a Cristina le achaquen o le reprochen la asociación ilícita. No es una casualidad. Eso es, para mí, la evidencia más clara de que no se sabe cómo culpar a alguien. Y lo digo desde el análisis de la jurisprudencia. Mire, para entenderse, a Cristina no la están juzgando por robar, no la están juzgando por matar, sino que la juzgan por ser la jefa de una asociación ilícita. Y acá viene, empieza el hilo del ovillo. ¿Por qué la juzgan por asociación ilícita? Cuando uno estudia Derecho, cuando estudia Derecho Penal, lo primero que aprende es que de los artículos del Código Penal más cuestionados por los principios de garantía constitucionales es el 210, el de asociación ilícita. No solamente es uno de los más cuestionados para algunos autores del derecho, es el más cuestionado por todos los principios de legalidad, por todos los principios de garantía constitucional que contrarrestan la Constitución. ¿Pero vos le enmarcás esto una discusión jurídica o una discusión política? No, es entender el porqué de la asociación ilícita. ¿Y por qué? Porque uno de los principios que atenta el artículo 210 es el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Que las leyes o los artículos tienen que ser taxativos. Tienen que ser lo más taxativo posible. ¿Qué quiere decir? Para explicarlo groseramente, cuando la ley tutela bienes, ¿no? ¿Cuáles son esos bienes que tutela? Tutela la libertad, o sea, protege la libertad y por eso pena al que atente contra la libertad, tutela la vida, por eso protege el bien tutelado es la vida, por ejemplo, y el artículo es muy taxativo. El que mate tiene una pena de tanto. Matar es taxativo. Si usted no respira y no tiene latido, está muerto. Por más que el fiscal le ponga una foto, todo ensangrentado, tirado de una cama, si tiene pulsaciones y respira, no es homicidio. Ni acá ni en la China. Eso es taxativo. El artículo 210, lo único que tiene taxativo para la gran mayoría de los autores que se dedican a esto, es la pena. El resto, cada uno lo interpreta como quiere o como le conviene. Entonces, cuando uno ve que no la juzgan por robar, no la juzgan por matar, no la juzgan, sino la juzgan por un artículo que es el más controvertido, donde tiene la posibilidad abusiva aquel que tiene que tomar una definición, culparla por algo que no es taxativo, entonces ahí se da cuenta que comienza en una suerte de persecución jurídica. Independientemente de todas las cuestiones que intentó, que a mí no me asusta lo que pasó con el fiscal, porque la Argentina tiene un sistema judicial penal acusatorio. ¿Qué quiere decir acusatorio? Quiere decir que hay
una parte que acusa, pueden ser diferentes actores, pero en este momento es el fiscal, y una persona que se defiende, o acusada que tiene el derecho a defenderse. Y hay un tercero imparcial, o sea, imparcial, que no puede favorecer ni a uno ni al otro, que es quien juzga, el juez. El fiscal tiene derecho a acusar, tiene la obligación de acusar. Obviamente que nosotros estuvimos ante un show televisivo, ante un exceso de intentar justificar sin nada y hacerlo pasar como pruebas contundentes. Hemos visto declaraciones testimoniales. ¿Y qué es una declaración testimonial? Sergio, antes de continuar con el recorrido jurídico, quiero ir un poquito más a lo más visible. Hubo un abroquelamiento del Frente de Todos, incluso vos que estabas como más alejado y que has dicho que no formás parte del gobierno, diciendo, bueno, no es momento de revisar eso, sino de alertar sobre esta persecución. Sí. ¿Crees que es momentáneo? ¿Crees que es permanente? ¿Crees que debe haber una movilización? ¿Crees que no debe haber una movilización? Mire, yo no sé qué es lo que debe haber. Lo que debe haber es justicia. Yo creo que lo que estamos viviendo es un estado de indignación. Un estado de indignación de aquellos que entendemos que lo que está pasando es un acto de total injusticia. Y eso subleva, eso junta voluntades, junta espíritu, y junta la necesidad de expresarse. Y yo lo que estoy viendo es que hay un espacio político y no político también. Yo conozco mucha gente que no es militante político y siente que estamos ante un estado de injusticia por parte de la justicia, ¿no? Y que también les molesta. Y del otro lado, que durante 9 días intentaron hacer creer que Cristina era la jefa de una asociación ilícita, también se siente molesta, porque el otro día yo estuve en el aniversario de los 20 años de Infobae, y Haddad dijo una frase que me quedó muy grabada. La gente en el periodismo no busca informarse, sino busca confirmar lo que piensa. Y bueno, entonces esos 9 años, esos 9 días de alegatos infundados, exagerados, a veces teatralizados, también del otro lado aglomera. Y lo que estamos haciendo es profundizando esa grieta que tanto mal nos hace a la Argentina. Me subo a la anécdota. Decía que llamaba a la madre, Haddad, y que no importa qué canal, pero que es muy antikirchnerista la madre, y que estaba viendo a las 6 de la tarde el mismo canal, a las 8 el mismo canal, a las 10 el mismo canal. Si eso es así, ¿para qué está? No para qué está en términos institucionales, sino ante cualquier condena va a haber una manifestación política frente a esa condena. Es decir, ¿la condenan porque la persiguen o la condenan porque efectivamente Cristina es una corrupta? Es decir, pasa al terreno de las emociones o de la política. ¿No hay un riesgo muy alto de desorden social cuando las instituciones, como la justicia en este caso, están en el piso histórico de su credibilidad? Bueno, no hay a ver, no hace falta explicar que una de las instituciones que han perdido mayor crédito y credibilidad es la justicia. Pero la gente no mastica vidrio. Escuchó, y aquellos que tienen sentido común entendieron que de todo lo que dijo el fiscal no hay una sola prueba que involucre a Cristina en el delito que se la imputa. No hay una sola prueba. Y no solamente no hay ninguna sola prueba, sino que además los testigos que presenta el fiscal para acusar a Cristina, que son testigos, por ejemplo, el interventor de Vialidad Provincial de Santa Cruz, puesto por Iguacel, que fue quien hizo la denuncia, cuando declara bajo juramento. O sea, tiene la obligación de decir la verdad, porque si no comete un delito y va preso. Dice, no, señores, las obras están, no se pagaron sobreprecio. Otra persona de legales dice que le hicieron firmar un papel diciendo que las obras estaban pagas para después inculpar a Lázaro Báez por haber cobrado y no haber hecho las obras. La pericia que encarga el mismo denunciante, que es Iguacel,
es muy clara y explícita y dice, no, las obras están, porque ¿de qué la acusan? De que se pagaron obras que no estaban hechas, exacto. que las obras están, que las obras se pagaron lo que correspondía y explica los pormenores de las 50 obras que hizo Lázaro Báez en Santa Cruz. O sea, del 10% de las obras. Por lo tanto, en ningún lugar del mundo el 10% es una muestra significativa para tomarlo por regla general. Tanto para un lado, para aquellos que creen en la inocencia de Cristina, como para aquellos también que creen en la culpabilidad. Correcto. Sergio, decís que hay un estado de indignación. ¿Qué crees que puede ocurrir? Tal vez la respuesta es nada. Si la condenan efectivamente a Cristina Kirchner, por lo menos este tribunal, ¿no? Naturalmente. Mire, déjeme creer que en la Argentina la justicia, déjeme tener por lo menos la fantasía por estos días que la justicia se va a expedir en la falta de mérito. Como hombre de derecho, si estuviéramos en un país donde las instituciones funcionan como deben funcionar, no tendría ninguna duda. Pablo. Sergio, en paralelo al alegato, a las declaraciones, al discurso de Cristina, surgió esta idea de que la única que puede defender a Cristina es la gente, el pueblo, los militantes, los que la acompañan. Yo planteaba eso, parece que en el medio falta una representación política o que Cristina de alguna manera puede ser la única que se puede expresar. ¿Nota que hay ahí como un vacío o que la única respuesta que le queda a la política es la movilización en la calle, más allá de su expectativa con que la justicia en algún momento revise el fallo, digamos, si vamos ante una condena? Mira, su pregunta, yo creo que la política reaccionó tarde. La política reaccionó tarde y cuando reacciona tarde el daño ya está hecho. Así mañana el tribunal la declare inocente, el daño está hecho. Esto es lo mismo, yo recuerdo, ¿se acuerdan aquellas tapas de los diarios donde decían que Máximo Kirchner tenía cuentas en el exterior durante no sé cuánto tiempo y después al final... después de un tiempo se comprobó que eso era mentira y en ese mismo diario, así chiquitito, decían, nos equivocamos, era mentira. El daño lo hicieron igual. Todavía usted habla con gente en la calle y tiene la imagen de que Máximo Kirchner tenía cuentas en el exterior. Entonces, el daño ya está hecho, la política reaccionó tarde. ¿Qué debería haber hecho la política? ¿Cómo? ¿Qué debería haber hecho la política? Yo creo que esta discusión la tendríamos que haber planteado desde el mismo momento que empezamos a observar que esto estaba totalmente direccionado. ¿Y que con una reforma de la justicia? ¿Con qué tipo de acción? No, me parece que primero dar el debate público. El debate público antes que el daño esté causado. Me parece que en esos 9 días de tremenda exposición que tuvo el alegato del fiscal, generó un daño. Y nosotros tendríamos que haber discutido esto de cara a la sociedad mucho antes. Cuestión de que cuando el fiscal imputara con esa tratabilización, la sociedad supiera ante qué se estaba enfrentando.